Muchísimas gracias, estamos de regreso. Seguimos conversando con la diputada del Grupo Parlamentario del FMLN al interior de la Asamblea Legislativa, Nidia Díaz. Nidia, su valoración convocatoria del señor ministro de la Defensa Merino Monroy, a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su valoración sobre el tema de la interpelación? Por favor. Bueno, esta decisión nosotros la tomamos como en el mismo mes de febrero, de interpelar al ministro por su participación en los hechos del 9 de febrero, que fue un golpe del Ejecutivo al Legislativo, un golpe en el mismo Estado, ¿verdad? Y que se usurparon las funciones del presidente de la Asamblea por parte del presidente del órgano ejecutivo, el presidente Bukele. Esto todos lo vimos. Y tuvo un dispositivo, ¿verdad?, como para premeditadamente, un dispositivo militar y de movilización para hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos, lógicamente, investigar esos hechos. Creamos una comisión especial en la Asamblea para investigar los hechos antes, durante y después del 9 de febrero. Y también decidimos interpelar al ministro, que diera explicaciones a la Asamblea de su participación en el operativo que se dio en la toma de la Asamblea, en el golpe, ¿verdad?, del órgano ejecutivo al órgano legislativo y de esa usurpación de poderes, el golpe de Estado. ¿Cómo fue? Entonces, eso se pospuso, porque estaba programado para el 21 de marzo, la interpelación, debido a la pandemia. Pasaron los meses, a los 5 meses, nosotros definimos, por mayoría, interpelar al ministro. Creíamos que ya se han dado las condiciones del proceso ya de reapertura, ya ellos no hacían un papel que también les manda la Constitución, colaborar activamente, ¿verdad?, en el marco de una emergencia, lo veíamos esporádico, y que el presidente lo utilizaba hasta para combatir plagas, ¿verdad?, y que o andar repartiendo bolsas alimenticias proselitistamente. Entonces nosotros decíamos, ya no es el momento, ¿verdad?, que estábamos viviendo de la emergencia, donde el rol de la Fuerza Armada era parte grande del control sanitario, ¿verdad?, cuando él participaba para que la gente realmente guardara las medidas disciplinarias que se establecían en materia de salud. Él llegó, ¿verdad? Nosotros le habíamos mandado desde febrero las 17 preguntas relacionadas, ¿verdad? 16, porque una no era relacionada a él, sino que a seguridad pública. Bueno, se preparó y se dio el día. Entonces, nosotros, la pregunta era central. Usted participó en el operativo militar, ¿verdad?, que se desarrolló. Él dijo por todas formas que no era operativo militar. Se le demostró a partir de los conceptos de qué son los operativos militares que sí participó, que sí era un operativo militar. Pero él siempre dijo que no, que era un dispositivo de seguridad pública, que dependía del batallón presidencial y que él siempre estuvo ahí, pero primero dijo que era acompañante, por no decir por ahí iba pasando, acompañante. Después que fue observador, para terminar diciendo que fue supervisor. Y ahí donde se le preguntó, ¿supervisó qué, verdad? El plan operativo, ¿qué papel jugaba usted de supervisor? Tiene que haber jugado una parte del plan. El presidente fue el que utilizó al batallón presidencial, ¿verdad?, porque él lo dirige, el presidente. Pero usted también lo dirige el presidente, ¿verdad? Entonces a usted le dijo supervise todo el operativo. Un operativo que no fue que comenzó el 9, sino que desde el 8, por no decir desde el 7. El 8 se desplegaron muchas fuerzas militares y también el 9. Nosotros le preguntamos, y todo ese dispositivo afuera, ¿verdad? Militarizaron la ciudad el día 19. Y también le preguntábamos por qué la noche del 8 de febrero él dijo que ya
estaba esperando órdenes del presidente y que él podía dar su vida. Entonces le preguntaba, ¿y cuál era la orden que usted esperaba? ¿Y por qué usted estaba dispuesto a dar su vida? ¿Quién era el enemigo? Porque usted solo tiene 3 funciones, ¿va? De acuerdo al decreto 212. Una es la defensa de la soberanía, otra es la defensa de la integridad del territorio, y solo cuando el presidente lo dispone como excepcional y lo tiene que informar a la Asamblea de acuerdo a las competencias del Ejecutivo y del presidente, puede usar la Fuerza Armada para materia de seguridad pública o para restablecer la paz interna, ¿verdad? Ayudarle a él. ¿Y cuál era la paz que estaba en caos en ese momento? No había un motivo, no había. Y al contrario, el presidente y sus allegados llamaban a la insurrección al pueblo, como que si se hubiera roto el orden constitucional, que es la única forma que le da la Constitución al pueblo a insurreccionarse para volver a establecer el orden constitucional. Y allí no había ningún rompimiento de orden. Había un abuso de un poder ejecutivo hacia el poder legislativo cuando le ordena el Consejo de Ministros el 6 de febrero que se reúna el domingo y que resuelva la autorización para que el presidente pueda contraer un préstamo de 109 millones. Cuando la Constitución dice que lo puede hacer una convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea cuando ésta no está reunida. Y la Asamblea había estado reunida, podía reunirse en cualquier momento, que ella lo convoque, y ya estaba previsto que la siguiente semana, del 10 de febrero en adelante, podían tener una reunión. Se acababa de reunir la Asamblea el jueves. Entonces no es que estuviera de receso o era imposible su reunión, como cuando fue hecho ese artículo, en tiempos en que la Asamblea no se podía reunir por motivos graves, mayores, y se había suspendido su funcionamiento. Entonces le correspondía al Consejo de Ministros. Pero el abuso fue ese, y por eso la Asamblea le contesta al Consejo de Ministros de que ya tenía previsto una reunión ordinaria y que esa la iba a desarrollar y que no iba a atender eso extraordinario. Por eso es que el 10 de febrero la Sala de lo Constitucional da medidas cautelares y dice: suspéndase esa convocatoria que ha hecho el Consejo de Ministros porque no tiene fundamento en qué se basa. Es decir, no existen las causas por las cuales está redactado el artículo de la Constitución. Entonces al señor ministro se le preguntaban muchas cosas de estas, incluido pues al final si él consideraba que si se presentaba otra situación como esa, él qué haría, qué papel jugaría. Si aquí el 235 de la Constitución dice que todo funcionario civil o militar, en este caso él es el funcionario militar, porque quiero hacer ver que ministro de Defensa puede ser, después de los acuerdos de paz, un civil. Entonces, antes de tomar posesión del cargo, ¿verdad? Protesta bajo palabra de honor ser fiel y cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esa es la principal responsabilidad. Cualesquiera texto que se dé, que fueran leyes secundarias, en órdenes, etc. Entonces, antes de él cumplir órdenes, tiene que ver si estas son constitucionales o no son constitucionales. Y por eso se le decía a él que si se diera una situación semejante en otro momento, ¿qué haría él? Y él dijo que no podía adelantar criterio hipotético, porque esa era una posibilidad. Y también le preguntamos nosotros, ¿y si el presidente tuviera más poder, más mecanismos de autoridad, más autoritarismo, pues, y hace realidad aquello que dijo un día, que podía mandar a quemar a los políticos, ¿verdad? O en la última vez amenazó de mandar a fusilar, si él fuera dictador, tuviera más poder, a los magistrados. ¿Qué haría él? Y dice, todo eso es hipotético. No hubo compromiso de decir, no estoy de acuerdo, inclusive en lo que él dijo el presidente, porque la Constitución se violentaría, etc. Entonces no dio certeza, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos? Ayer lo vimos en la Comisión Política de la Asamblea. Se acordó que cada grupo parlamentario
lleve una posición ya por escrito sobre esa interpelación, que tome y estudie las respuestas que dio, las respuestas no solo a las 17 preguntas que se le mandó, sino a las repreguntas que cada grupo parlamentario le hizo. Por cada pregunta habían otras 3 repreguntas. Y cómo contestó. Y de sus conclusiones y su propuesta para redactar un dictamen final, ¿verdad? En ese sentido, pues, a todas luces se ve, pues, que quien dirigió todo este proceso ha sido el presidente Bukele, ¿verdad? Y que él cumplió las órdenes y no defendió la Constitución, por lo tanto violó la Constitución. Son como juicios que uno ve, ¿verdad? Así que surgen de toda la interpelación y las contestaciones que se dieron. Así que así está este tema y todo esto se hace en la defensa del Estado de Derecho y de que aquellos acuerdos que se hicieron y que tuvieron a su base el esfuerzo, la sangre de un pueblo frente a una dictadura militar, ahora estamos celosos de que la Fuerza Armada no se vaya a desviar de la misión constitucional, producto de esa lucha patriota de todos y todos, y que se selló en el acuerdo de paz. De eso se trata, de que no se vaya a salir el ministro o ninguno de los ministros de defensa que llegara a estar en cualquier tiempo, como se dio desde el 92 para acá, que nadie se salió del orden que le da la Constitución, producto de la reforma que hicimos. De eso se trata. Un ratito, El Salvador, voy a otra pausa publicitaria, quédese con nosotros, ya volvemos.